Muchas gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros en Mirada Crítica. Bueno, algunos de sus comentarios. Ileana Lara, gracias por tu frase. Buenas noches también para ti, a la familia Rompeviento. Dice mi gallo virtual, te agradezco mucho, Ileana. Dice Ileana también, no tuve el honor de conocer a Mercedes, pero con lo que he aprendido hoy, admiro su trabajo. Ojalá lo puedas conocer, Ileana. La verdad es que vas a aprender muchísimo. Bueno, todos aprendemos de Mercedes. Orela Carrera dice, el cuerpo de Mercedes se va, pero sus acciones, pensamientos, enseñanzas, su voz, siempre aquí y seguirán presentes. Gracias. Pedacito de Luna dice, más bien aumentar el alma y surjan más Mercedes por el mundo. Ro Ebe dice, qué pena que apenas sepa yo de esta gran antropóloga, se habla en los medios de Lord, esto o ley de aquello, y nos acostumbramos a lo sórdido. Gracias por hacernos saber de esta gran mujer. Sí, gracias por tu comentario también, la verdad es que sí, hay que aprenderle muchísimo. Yo desafortunadamente tuve muy poco tiempo pues, así que de convivir con ella, ya me hubiera gustado convivir más, pero bueno, ya con su obra, pues ahí tenemos una miradita de lo que podemos ir aprendiendo, ¿no? Vamos a entrar a otro tema antes que se nos haga más tarde, ya vamos medio retrasados. Una disculpa por haber empezado tarde, algunos problemas técnicos que afortunadamente Leo y Luis pudieron resolver. Y el otro tema es el de las condiciones feudales de la minería en nuestro país, ¿no? Sabemos que por lo menos 10 mineros quedaron atrapados en la mina artesanal El Pinarete, en Sabinas, Coahuila. Los mineros estaban sacando carbón en 3 pozos conectados por un cañón subterráneo, rompieron por accidente una pared interna que conectaba la galería subterránea con una mina muy grande, contigua al pocito, que llevaba cerrada unos 40 años. Los mineros no sabían que la mina clausurada estaba llena de agua. Cuando hubo la perforación, un aluvión de agua, lodo y piedras empezó a llenar el espacio que ocupaban los mineros. 5 afortunadamente pues lograron escapar, trepando por unas mangueras conectadas a 2 pozos que llegaban a la galería en la Cazaban. Eso nos dicen algunas crónicas de lo que aparentemente es lo más próximo a lo que sucedió con los mineros. Pero lo que hay que decir en términos estructurales es de que efectivamente la pobreza y la explotación de las zonas mineras en México, bueno, en muchos países son históricas. Uno de los estados en México más afectados ha sido el de Coahuila, en el que han proliferado pequeñas minas de carbón, que también les llaman pocitos, cuyas condiciones de trabajo e inseguridad, ya sabemos, son más que preocupantes. En muchas de ellas podríamos afirmar perfectamente que carecen de condiciones de seguridad alguna y que pues ahí están prácticamente al garete a ver qué sucede o qué no sucede, y pues ahí están hasta de manera ilegal, ¿no? Se supone que hay una reglamentación que las mineras deben de cumplir para aumentar la seguridad de los mineros, pero está más que visto que pues, no las cumplen, y lo peor es que las instancias gubernamentales pues tampoco, eso hay que decirlo, no han cumplido con las inspecciones y la supervisión que tendrían que, pues, ahora sí que efectuar. No sé, quizás por desinterés, quizás por desidia, por falta de recursos o una suma de todos estos factores, falta de personal, a veces tenemos entendido que ni para compra de gasolinas, lo que fuere, pero ahí están, es un segmento de la población que está olvidado, que está prácticamente excluido de muchos beneficios sociales, y que este tipo de acontecimientos pues nos hacen voltear a ver qué sucede ahí, pero ojalá que no los tuviéramos, ¿no? Sí hay que decirlo, que es más que generalizado que mineros, por lo menos en el caso de Coahuila, habría que ver, por ejemplo, las de Zacatecas, habría que ver, por supuesto, las de Hidalgo, pues que trabajaran con condiciones mínimas de seguridad, porque lo hacen, insisto, en condiciones pues nada seguras y con muy poco equipo, o el equipo nada apropiado donde desarrollan ellos sus labores. Antes se tenía la presencia de, por ejemplo, en esta zona de Altos Hornos de México, en la que se producía una cantidad de carbón significativa que compraba la Comisión Federal de Electricidad, pero ahora que ya no está funcionando, recordemos pues todas las broncas que hubo en términos de corrupción y este tipo de situaciones, pues la propia Comisión Federal de Electricidad pues se abastece más bien de muchas minas pequeñas, y que pues ahí van, digamos, de la suma de estos pocitos, en donde pues a veces se abren, digamos, se tienen ahí, en donde pues ya hay minas que ya fueron explotadas, que ya no están pues trabajando, y ellos van abriendo la exploración en condiciones muy rudimentarias y que dan pie precisamente a este tipo, no sé si llamarlo de accidentes o de condiciones que propician que se den este tipo de situaciones, en donde pues mueren a veces a cuentagotas y a veces pues 4, 5 o 10 mineros en un solo percance.
Según Penilé Ramírez, en la columna que acaba de publicar en el periódico Reforma, ella dice que tener una copia de un informe que el Servicio Geológico y la desaparecida Subsecretaría de Economía elaboró en el año 2020, es decir, hace 2 años, para la propia Comisión Federal de Electricidad. Y en ese informe, según esta autora, hay datos de 125 empresas mineras que son contratistas para la Comisión Federal de Electricidad, entre las que se encuentra la compañía Catmaco, cuyos dueños eran los operadores precisamente de El Pinabete, que justamente el presidente decía que esta concesión se les dio en la época de Vicente Fox, y nada más se les dio por 50 años. En algunos otros programas hemos comentado que prácticamente pues una tercera parte del país, al menos hay quien dice que esto pudiera situarse en 2/3 partes, está concesionado precisamente a compañías mineras que no necesariamente tienen las mejores reglas de operación y de seguridad precisamente para sus trabajadores. Según el informe que dice tener copia Penilé Ramírez, pues la mina no tenía manifestación de impacto ambiental ni tenía inspecciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, habría que ver ahora que esperemos que pues haya el rescate, ojalá que sean vivos los mineros y si no, pues por lo menos sus cuerpos, pues efectivamente se hagan los procesos de justicia y se termine de una vez por todas pues la impunidad, que ya sabemos que los dueños de la minería pues son muy poderosos y que doblan no solo a un gobierno determinado, sino a muchos gobiernos en particular, que pues ahí están atrayendo inversiones por un lado, pero por otro lado pues también viendo cómo pues se desgastan las cuestiones ambientales, pero también la vida de muchos mineros y por supuesto de sus familias. En este caso, en esta mina y otras 3 que están asociadas con los mismos dueños, el informe señala que tenía antecedentes de pésimas condiciones de seguridad. Y lo peor del asunto es que a pesar de esas advertencias, y siempre en este momento siguiendo a Penilé Ramírez, escribe que la Comisión Federal de Electricidad otorgó contratos por más de 70 millones de pesos a esta empresa en los últimos 2 años, dice, según puede verse en registros públicos. En otras palabras, ya hasta ahí dejamos la cita de Penilé Ramírez, pues prácticamente la historia se está repitiendo. Nos estamos refiriendo a Pasta de Conchos, que es pues obviamente la historia de saqueo, explotación e impunidad. Y como comentaba hace rato, ¿no? ¿Cuántos accidentes, vamos a entrecomillarlo, habrá habido de los que no nos hemos enterado y que solo sabemos cuando el conteo de muertes es de 10 o hasta de 65 mineros? ¿Cuántas muertes de mineros de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3, como diría una canción de Joan Manuel Serrat, están ahí, que van apareciendo cuentagotas, se van sumando, pero que no necesariamente se van registrando ni notificando, que a veces pues son ocultadas, son ahora sí que diagnosticadas en otro tipo de causas, pero que efectivamente sí habría que cambiar esta situación en nuestro país. Napoleón Gómez Urrutia, el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, que también tiene lo suyo, pues en una nota publicada en La Jornada hace referencia a que hay connivencia de empresarios y autoridades, no solo de Coahuila, dice él, sino de todo el país. Justamente la nota que hago referencia, que es la que está firmada por Jared Laureles de La Jornada, Gómez Urrutia señala, y lo cito textualmente, donde dice: hay versiones de que los propietarios de la mina donde se encuentran atrapados los 10 mineros, podemos decir que a lo mejor puede haber más, son expresidentes municipales de Sabinas, de una pareja con prestanombres. De ella se dice que es subsecretaria del Trabajo del gobierno de Coahuila. Se debe investigar. Si se comprueba que uno de los dueños de la concesión es la subsecretaria de Trabajo del gobierno del Estado, es algo que demanda todavía algo mayor y, por supuesto, una obligación de hacer cumplir con la ley. Ellos deberían de ser los primeros. Además, Gómez Urrutia añade: se estima que hay alrededor de 5,000 mineros en la región carbonífera de Coahuila, en las minas bajo condiciones inseguras y en muchos lugares verdaderamente inhumanas. Los trabajadores no están sindicalizados porque no nos dejan sumarlos al gremio. Cada vez que nos acercamos, de inmediato cambian las minas, las cierran, los despiden y no hay autoridad que obligue a los propietarios de los yacimientos a respetar la ley. Son casi como trabajadores temporales sobreexplotados, con salarios muy bajos y condiciones indignas. Si son pozos de carbón
ni siquiera se les puede considerar minas propiamente dichas, porque no tienen ninguna condición de seguridad adecuada para proteger la vida de los trabajadores. Y dice Gómez Urrutia, hay que investigar quién o quiénes tienen la concesión de estos pozos, y ello requiere mayor control y revisión de las condiciones laborales en el sector minero. Se requiere mayor intervención de la Secretaría del Trabajo para inspeccionar de manera frecuente las minas. Debería de haber un trabajo muy estricto, pero sigue relajado, y por eso a cada rato ocurren tragedias. Hasta ahí la cita. El presidente López Obrador visitó la mina, estuvo ahí, y ha dicho que la prioridad es el rescate de los mineros atrapados, y para lograrlo el Estado ha desplegado a cientos de elementos de seguridad. Eso sin dejar a un lado que en las investigaciones va a salir todo sobre los responsables, los permisos y las inspecciones. Dijo todo. Eso precisamente es lo que dice él, estamos dejando para después. Ya tenemos la información básica, sabemos quiénes tienen las minas, quiénes las explotaban, quiénes vendían el carbón, pero no hablemos de eso ahora. Vamos a buscar salvar a los mineros y a rescatarlos básicamente. Dice el presidente, en eso estamos comprometidos completamente. Y ojalá sí sea. Ahí aguantó crítica, ahora sí que diríamos se aguantó vara, por supuesto, pues en los periódicos se estuvo reproduciendo insistentemente el reclamo que le hizo una de las mamás de los mineros, parece ser, donde dijo, pues gracias por venirse a tomar la foto aquí. Ojalá que no sea solo la foto. Por ahí dijo el presidente, pues en estas condiciones en donde se dan este tipo de situaciones hay que pues, prácticamente aguantar hasta humillaciones, pues porque hay que entender el enojo, y ese enojo pues mezclenlo o añadan ustedes con la tristeza, con la frustración, con la depresión, con el coraje que pues se tiene, ¿no? De ver este tipo de incidentes que se repiten una y otra vez, como les decía, a veces en grandes magnitudes o a veces en cuentagotas, pero que causan el mismo dolor a los familiares de las víctimas. Carlos Fernández Vega, en su columna, él es un escritor de La Jornada, pues él también nos habla que de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano, Coahuila es el principal productor nacional de carbón, además de que ahí se extrae plata, zinc, arcillas, oro, cobre, arena, grava, yeso, cadmio, fierro, celestita, sílice, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, dolomita, barita, fluorita, calina y plomo, y que en prácticamente todos los casos la explotación laboral tiene tintes feudales. De ahí quiero decirles, no estamos pirateando el título de este segmento, porque pues me parece que lo refleja muy bien, porque además, como el propio Carlos Fernández nos dice, pues la autoridad laboral pues no ha mostrado mayor interés que digamos. Y obviamente, pues los beneficiarios son unos cuantos que se llevan la gran tajada. Hasta ahí la cita de Carlos Fernández Vega. Hay que decir también que a nivel internacional, la propia Organización Internacional del Trabajo reconoce que la minería sigue siendo la ocupación más peligrosa si tenemos en cuenta el número de personas expuestas al riesgo. Es decir, si tomamos un numerador de la frecuencia en que aparece un evento sobre la población expuesta al riesgo, pues verán, por ejemplo, con el hecho de que la minería solo representa el 1% de la fuerza de trabajo mundial, pues en la minería se dan el 8% de los accidentes mortales en el trabajo. Es decir, hay una sobrerepresentación. Si digamos todos los empleos más o menos tuvieran pues, más o menos los mismos riesgos, pues a lo mejor la minería tendría que tener el 1.5 o 2% de los accidentes mortales, pero no, tienen el 8% de accidentes mortales en el trabajo. Y alguien diría, no, pues hay que dejar la minería en paz, ya vamos buscándole por otro lado, pero no es tan sencillo. No es tan sencillo. En el modelo económico, social y productivo que tenemos, la minería es pues indispensable, ¿no? Bueno, pues quién no es adicto a los celulares en este momento, a las mismas computadoras desde donde nos estamos comunicando ahora, pues todos estos productos, igual que muchos otros, llevan minerales que pues, lo requieren precisamente para su producción. ¿Qué pasaría si se prohibiera total o parcialmente la minería? Para algunos, la humanidad sufriría un brutal retroceso y se hundiría en una oscuridad y una pobreza total. Para otros, pues sería un gran beneficio porque dejaríamos de destruir a la naturaleza. Algunos solo ven un lado del prisma y creen que hacerla más segura es más que suficiente. Casi repetirían la frase que pues, algunas veces hemos oído con el plástico. La minería no ensucia y nosotros sí.
Para ellos bastaría con hacerla más segura, lo cual, por supuesto, está muy bien, pero no es para nada suficiente. Y aquí me voy a referir a la columna de Sergio Sarmiento, que me parece que la publica el día de hoy, en donde nos da las siguientes cifras. Nos dice Sarmiento: en la primera mitad del siglo XX se registraban miles de muertes anuales de Estados Unidos, país que mantiene estadísticas desde 1900. Según él, en 1907 se registró el máximo con 3.242, pero la cifra bajó a 2.030 en 1930, a 999 en 1948, en 2019 solo a 12 y en 2020 únicamente a 5. Dice Sarmiento que la automatización y los protocolos de seguridad han reducido drásticamente la peligrosidad de la minería. Bueno, y entonces, ¿por qué seguimos teniendo cifras elevadas? Porque allá sí se podrían permitir este tipo de situaciones y mandan a sus compañías mineras a hacer aquí lo que no pueden hacer allá. Y nos dice Sarmiento, citando a sinembargo.mx: en México no tenemos estadísticas históricas, pero la gran atención prestada a la inundación de la mina del Pinabete en Sabinas, Coahuila, donde 10 mineros han quedado atrapados, es indicativa de que estos accidentes ya son poco frecuentes. La mayor tragedia de los últimos años fue la de Pasta de Conchos de 2006, también en Coahuila, que costó la vida de 65 mineros. Desde entonces se registraron accidentes en El Pocito 2011, con 14 trabajadores muertos, y en el Mineral La Florida con 7 en 2012. A mí me parece que no está muy bien informado, que digamos, porque hemos sabido de más accidentes que han habido en distintas partes de la República Mexicana, por ejemplo, Veracruz, por ejemplo, San Luis Potosí y otros estados de la República, en donde pues, no se ha hecho mucha difusión de este tipo de acontecimientos. Retoma Sarmiento cuando dice: el país con más muertes mineros es China. Dice, tiene 7.29 muertos por millón de tonelada de carbón producida, contra 0.47 muertos en la India en ese indicador, 0.23 en Polonia y 0.04 en Estados Unidos. Y luego cita el portal que se llama factsandandDetails.com, en donde en ese portal se hace alusión de que hay casi el mismo número de muertes en un día en China, por ejemplo, que sumarían 16, que en Estados Unidos en un año, que suman 22. Las autoridades chinas reconocen más de 2.000 muertes por minería de carbón al año, contra menos de 50 en los Estados Unidos. Pero dice Sarmiento, por supuesto, siempre en aras de defender a la minería. Incluso China está teniendo avances. La agencia oficial Xinhua reportaba en enero de 2021 que en 2020 se habían registrado 434 accidentes en minas, 19% menos que el año previo, y 573 muertes, una baja de 22%. Bueno, pues si 573 muertes no son muy significativas que digamos, ahora sí que, como diría Jorge María Aznar allá en España, vamos bien, vamos bien. En mi opinión, no debería de producirse una sola muerte más de mineros en ninguna parte del mundo, y mucho menos en México. México tendría que ser un país de vanguardia, no solo en la protección laboral de los mineros, sino también en la protección al ambiente. Ya hemos tenido demasiados accidentes laborales y de contaminación como para que sigan sucediendo en el país, pero desafortunadamente hasta ahora ha prevalecido la impunidad. También otro factor que hay que decir: en 2014 se estableció un fondo minero con el propósito de que las empresas mineras pagaran un 7.5% de sus ganancias netas. Habría que ver ese 7.5% cómo queda después de las ganancias, porque ya sabemos que después de que le meten hasta los viajes de la abuelita, del perro y de los familiares como gastos de operación, pues son cifras muy reducidas que dejan las compañías mineras, y que pues obviamente ahí incluyen además gastos y todo lo que ustedes quieran. Bueno, este 7.5% del fondo minero se supone que se iba a destinar para construir calles, parques, en suma para mejorar la calidad de vida de las zonas mineras. En 2019, según diversas crónicas, el dinero ya no se utiliza para ello. Sería muy bueno investigar si es así y, en dado caso, replantearse el destino de esos recursos y que se ejerza efectivamente para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones mineras y, por supuesto, para disminuir al máximo la contaminación ambiental por esta actividad que para algunos es imprescindible. Ojalá que los rescatistas logren salvar a los mineros, o al menos sacar sus cuerpos de la mina para ser entregados a sus deudos,
y que el tema no quede ahí. Allí está Pasta de Conchos, Grupo México, 2006, que siguen en la impunidad total y que, pues, al igual que en Pasta de Conchos, que efectivamente, pues, si lleguen a donde se tenga que llegar, hay una verdadera impartición de justicia y garantía de no repetición en ninguna mina, sea Pocito o sea una de las grandes dimensiones. En México, la minería aportó en 2021 el 3.06% del Producto Interno Bruto. Muchísimo dinero de lo que estamos hablando. Esto según datos del INEGI, y también generó 399,366 empleos directos en el IMSS, con salarios, nos dicen, 36% arriba del promedio nacional, esto según la Cámara Nacional de la Minería de México. Y aquí podríamos preguntarles a la Camimex, ¿y su nieve será de limón, de horchata o de atole con el dedo? ¿Y en qué condiciones trabajan estos mineros? ¿Quién miente? ¿El líder Gómez Urrutia o miente la Camimex? Pues vamos investigándolo, ¿no? Vamos indagando cómo están las condiciones de los mineros. Mientras tanto, también la Secretaría del Trabajo, pues, que es la instancia encargada de verificar las condiciones de las minas, pues como que también, al igual que la Fiscalía General de la República, que le estamos pidiendo cuentas y exigiéndole que actúe, que haga lo que tenga que hacer, también esta Secretaría debería de hacer lo que tiene encomendado en sus, pues ahí, ahora sí que en su organigrama, en sus manuales de operación y todo lo que ustedes quieran en términos burocráticos. ¿No les parece? Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Mirada Crítica. Ahora volvemos.